Muy buenas noches, mi nombre es Daniel Roa, soy estudiante de Ingeniería Industrial, pertenezco a la sede de San Cristóbal. Importancia de los materiales en la ingeniería. La importancia de los materiales es muy importante, no solamente en ingeniería, en toda nuestra cultura es mayor de lo que habitualmente se cree. Prácticamente cada segundo de nuestra vida cotidiana está influido en mayor o menor grado por los materiales, como por ejemplo el transporte, la vivienda, vestimenta, comunicación, recreación y alimentación. Se ha desarrollado decenas de miles de materiales distintos, con características muy especiales para satisfacer las necesidades de nuestra moderna y compleja sociedad. El progreso de muchas tecnologías aumenta la confortabilidad de nuestra existencia. Va asociado a la disponibilidad de materiales adecuados. El avance en la comprensión de un tipo de material suele ser el precursor del progreso en una tecnología. Como por ejemplo, la fabricación de automóviles fue posible para la aparición de un acero idóneo. Fue por un acero idóneo, barato o de algún sustituto comparable. El empleo de los materiales viene desde muchísimos años, desde la existencia misma de los humanos, cuando en la Edad de Piedra se remonta hace unos 2,5 millones de años, cuando los primeros humanos cortaban piedras con el fin de utilizarlas como armas de caza. Conforme fueron pasando los años, se fueron perfeccionando las técnicas, fueron buscando mejores materiales. Ejemplo fue la Edad de Bronce, que corresponde aproximadamente en el período comprendido entre los 2000 a.C. y los 1000 a.C., representa el inicio de la metalúrgica, con el descubrimiento de las aleaciones de cobre y estaño para producir mejores armas y herramientas. Aunque los arqueólogos apuntan que existió en Europa una etapa anterior a la antes conocida donde se utilizaban cobre antes que se dispusiera el estaño. La limitada utilidad de estos productos de cobre proporciona la primera lección acerca de la importancia de la adición de aliantes adecuados. La edad de hierro se define en el período comprendido entre los años 1000 a.C. y 500 a.C. Las aleaciones de hierro habían reemplazado ampliamente al bronce en las herramientas y armas realizadas en Europa. Aunque los arqueólogos hacen referencia que en la edad de barro o de la alfarería, la realidad es que la presencia de las vasijas para uso doméstico hechas a partir de arcilla cocida ha proporcionado algunas de las mejores descripciones de las culturas humanas durante miles de años. De forma similar se han descubierto objetos de vidrio que remontan hasta los 4000 a.C. en Mesopotamia. Actualmente, y en la cultura moderna, a partir de la segunda mitad del siglo XX, la era del plástico ha hecho un punto de referencia en lo que materias primas para lograr distintos materiales se refiere. Los polímeros de poco peso y económicos con los que se hacen tantos productos han venido sustituyendo a estos como la materia prima, una de las materias primas más utilizadas. Clasificación de los materiales. Los materiales se pueden clasificar en metales, cerámicas, polímeros, semiconductores y compuestos. Cada uno de estos grupos de materiales posee características distintas. Los metales y sus aleaciones generalmente tienen como característica una buena conductividad eléctrica y térmica, una resistencia relativamente alta, a una rigidez alta, ductibilidad o conformabilidad y resistencia al impacto. Son particularmente útiles en aplicaciones estructurales o de carga, aunque en ocasiones se utilizan metales puros. Las combinaciones de metales conocidos como aleaciones proporcionan mejoría en algunas propiedades particularmente deseables o permiten una mejor combinación de propiedades. La cerámica son elementos fuertes y duros, aunque también son frágiles y quebradizos. Las nuevas técnicas de procesamiento han conseguido que las cerámicas sean lo suficientemente resistentes a la fractura para que puedan ser utilizados en aplicaciones de cargas, como los impulsores en los motores de turbina. Algunos materiales cerámicos pueden soportar temperaturas extremadamente altas sin perder su solidez. Son denominados los materiales refractarios. Los polímeros.
producidos mediante un proceso conocido como polimerización. Los polímeros incluyen el hule, los plásticos y muchos tipos de adhesivos. Tienen una baja conductividad eléctrica y térmica, reducida resistencia y no son adecuados para utilizarse a temperaturas elevadas. Si hay un elemento que tuvo un gran impacto en la tecnología moderna fueron los polímeros. Un nombre alternativo para esta categoría puede ser el plástico. Se describe la gran conformabilidad de muchos polímeros durante su fabricación. Estos materiales artificiales o sintéticos constituyen una rama especial de la química orgánica. La otra que sigue es los materiales semiconductores. Es una rama muy importante. Son muy importantes ya que mientras los polímeros son materiales técnicos y visibles al público, con un gran impacto en la sociedad, los semiconductores son relativamente invisibles, aunque su impacto social es comparable. La tecnología ha revolucionado claramente la sociedad, pero a su vez la electrónica de estado sólido está revolucionando a la propia tecnología. Un grupo relativamente pequeño de elementos y compuestos tiene una importante propiedad eléctrica, la semiconductividad, de manera que no son ni buenos conductores eléctricos, pero tampoco no son buenos aislantes eléctricos. En lugar a ello, su capacidad para conducir la electricidad es intermedia. Estos materiales son los denominados semiconductores y por lo general no entran dentro de alguna de las cuatro categorías de materiales estructurales basadas en el enlace atómico. Las propiedades de los materiales son el conjunto de características que hacen que el material se comporte de una manera determinada ante estímulos externos como la luz, el calor, las fuerzas, el ambiente y etc. Los materiales que se necesitan para elaborar un determinado producto se diferencian entre sí y los vamos a elegir en función de sus propiedades. Las vamos a dividir en las siguientes propiedades. Propiedades físico-químicas, que son el calor específico, conductividad eléctrica, conductividad térmica, magnetismo, propiedades ópticas, peso específico, dilatación térmica, punto de congelación, ebullición y fusión, resistencia tanto a la corrosión como a la oxidación. Las propiedades mecánicas son la tenacidad, su fragilidad, la elasticidad, dureza y fatiga del producto. Propiedades tecnológicas: ductibilidad, maleabilidad, resiliencia, resistencia mecánica, soldabilidad, mecanibilidad y acritud. Sensoriales: color, brillo, olor, textura. Y una muy importante que se ha agregado recientemente son las propiedades ecológicas. Si son materiales reciclables, su reciclabilidad, reutilizabilidad, toxicidad y biodegradabilidad. Una vez que se comprenden las propiedades de los materiales, puede realizarse la selección práctica del material idóneo para una aplicación dada. La selección del material se realiza a dos niveles. En primer lugar, la categoría más apropiada. Compiten los materiales pertenecientes a la misma, hasta obtener un material específico, que resultará ser el óptimo. Por otra parte, los nuevos desarrollos pueden permitir seleccionar un material alternativo para un diseño determinado. La selección de materiales es la decisión práctica final que debe adoptarse en el proceso de diseño en ingeniería y puede determinar el éxito o fracaso final de cualquier diseño. Conocer todas las propiedades físicas, químicas de los materiales es una tarea sumamente importante para los ingenieros industriales. Requieren que nosotros poseamos los conocimientos científicos y tecnológicos que nos permitan comprender la relación existente entre la estructura, procesamiento y propiedad de los materiales. Elementos fundamentales a la hora de seleccionar lo más eficientes para la selección y aplicación de los materiales disponibles en diseños tecnológicos. A tal fin, es necesario que el futuro profesional comprenda los procedimientos de ensayo de materiales más habituales en la industria para evaluar el comportamiento de los mismos frente a solicitaciones y conocer mecanismos de falla, además de las normas y especificaciones técnicas de los materiales. Muchas gracias, hasta luego.